Bendiciones, mis amados. Bueno, seguiremos hablando de las cosas que nuestro Señor ha preparado para este tiempo, de las cuales no debemos de seguir con las costumbres y los hábitos que hemos tenido por años o por siglos en la iglesia como creyentes. Igual que como si nos acostumbramos hoy a lo que ya la información terrorista que está manejada por los que quieren acelerar las cosas para este fin, eh, están diciendo que ahora tenemos que tener un nuevo orden de vivir, de comprar, de vender. Todo tiene que hacerse desde sus casas o con un encierro parcial en donde nosotros entreguemos el sí para cambiar una forma de vida en donde todo se va a robotizar o hacer solamente por internet. Y yo sé que estas cosas tienen que caminar hacia ese punto, porque si no caminan hacia ese punto, pues la venida gloriosa de mi Señor por su iglesia no va a suceder. Pero mientras yo viva, el tiempo que el Señor me dé, yo voy a estar opuesto e indignado de tener que tener una distancia social con mis hermanos, de no poder abrazarlos, darles un beso, aconsejarlos, colocar las manos sobre ellos para que sean sanados o a darle palabras de aliento en su oído. No, 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 no. Yo no me acostumbraré a estar en una posición diferente a la que mi Señor Jesús enseñó y Él dijo que cosas mayores que esas haríamos. Sí, profeta, pero es que usted no entiende el momento del mundo en que estamos viviendo, no estamos en la época del Señor Jesús. Bueno, el hombre sigue siendo igual, ahora con más ferocidad para tener dominio absoluto de la voluntad de las demás personas que ese mundo élite quiere cambiar. Pero si a mí la Biblia me enseña que viene un tiempo glorioso, que todavía la iglesia no ha visto, que está escrito y que tiene que suceder antes de que el fin llegue, pues estamos en ese tiempo. Lo que pasa es que no podemos falsear o seguir camuflándonos o seguir pensando que tenemos una vida poderosa en Dios cuando realmente somos conscientes de que estamos muy lejos del potencial que vivieron los que le siguieron al Señor Jesucristo y sus discípulos, los discípulos de esta gente también, o lo que vemos que sucede con algunos hombres y mujeres y nos quedamos contentos con que ellos lo tengan. No, la iglesia tiene que caminar en la autoridad de la palabra, pero unas palabras que enseñen el fruto de eso que nosotros hablamos, que le llamamos fe. Que el mundo que está expectante queriendo ver esa manifestación gloriosa de Dios, la vea. Tú y yo somos los llamados a comenzar a hacer lo que no hemos hecho, a dejar de hacer todas las cosas que yo le llamo jugar a la iglesita. Sí, porque podemos cantar coritos, podemos confesar una rutina de palabras y de peticiones, pero somos conscientes de que ese poder que Hechos, para no tocar los evangelios, que Hechos narra que tenían los discípulos del Señor y que se suponía que nosotros los tuviéramos, si no igual, superior, porque la gloria de Dios va cada vez más hacia arriba, más hacia arriba. Nos conformemos a que un puñado lo tenga, cuando Él dijo que derramaría de ese poder sobre toda carne, porque Él iba a hacer sus casas, o sea, nuestros corazones, su nuevo habitáculo,
en donde él viviría a la plenitud de esa persona. ¿Ya? Si esa persona lo permite, claro. Entonces, comenzamos a ver cómo David tenía esa ansia y esa hambre de la presencia. Hicimos un recuento de cómo este muchacho es producto de un adulterio, ¿cierto? Que ya lo narré en otras escrituras. Su padrastro bota a su madre con él por el adulterio. Tenía 2 hermanas, de las cuales también hablamos, que existen y están en la genealogía de David, ¿ya? Y como después el muchacho es llevado a la casa de Isaí, allí imagínate, el hombre con un hogar formado con 7 hijos, todos varones, y de pronto le aparece un muchachito rubio, mono de ojos azules, enclenque. Mira, este también es hijo tuyo, ¿ya? Y entonces era la vergüenza para Isaí, para esa familia, y por eso le daban un trato bien terrible a David, pero Dios lo sacó de allá del medio de las ovejas que él pastoreaba para hacerlo rey de Israel. Y entonces lo que David conoció durante ese desarrollo de su niñez, su infancia y luego los primeros años de su juventud, es conocer al Padre Dios. Porque el padrastro y el padre real de él se avergonzaban de él. Entonces David aprendió a conocer de esto, lleno de esa presencia de ese padre en el que él confiaba, es que vence a Goliat. Y después comienza a desarrollarse entre la juventud y los primeros años de un hombre maduro, porque dice la Biblia que tenía 30 años cuando fue nombrado rey. Este muchacho comienza a sus 30 años a sentir esa necesidad de que la presencia de Dios que viene por chispitos, ok, vamos a hablar de esto, la presencia de Dios que cae en raticos, en algunos momentos determinados. David ya no la quiere así, David la quiere ahora permanentemente. Y entonces en lo que él piensa, en lo que él conoce que le dice, porque el arca se perdió cuando David ni siquiera había nacido. Entonces investiga y se da cuenta que el arca está en algún lugar del pueblo de Israel abandonada y que nadie le ha puesto cuidado. Y él menciona, como lo nombramos en capítulos anteriores, que no se consultó en los 40 años que reinó David tampoco. Entonces él sí tiene el hambre por esa arca. Y entonces miramos en este primer envión que él hizo, cómo el Señor comenzó a enseñarle a David que el arca no se trae en un carro nuevo, simulando el mismo carro que los filisteos habían hecho. O sea, Dios no se mueve, ni va a venir, ni va a inundar un lugar si tenemos estrategias que sacamos del mundo para meterlas a la iglesia. A ver si así podemos hacer que la presencia del Señor descienda con un ambiente creado con plataformas copiadas del mundo. Y entonces tiene que mandarla para Obed-edom, para la casa. Y ya miramos todo lo que le sucedió a Obed-edom y la manera en que no lo narra la Biblia, pero por lo que dice después en otras partes de ella y los que vamos a ver a continuación, el tratamiento tan específico que le dio Obed-edom y sus 68 familiares al arca, que hizo que prosperara en todo, dice la Biblia. Entonces, David, ya han pasado 3 meses de que Obed-edom tiene el arca y le llevan el chisme. Sí, porque lo que se narra ahí es un chisme. Le fueron a contar a David lo que estaba sucediendo con la casa de Obed-edom. Entonces, David, viendo cómo es la vida de este hombre,
comienza a investigar, y lo vamos a ver aquí en la escritura, que él investigó. Eh, Me imagino que, según lo que dice la escritura, él comenzó a preguntar qué había hecho Obed-edom, que primero no había muerto, como los otros que sí habían sido muertos o lastimados, y qué era lo que estaba haciendo para tener esa abundancia de prosperidad en todas sus cosas. Entonces ahí fue donde le debieron haber contado a David lo que Obed-edom estaba haciendo. Y ya en los capítulos anteriores miramos qué fue lo que él hizo con sus familiares. Pero hoy vamos a entrar al punto, después de que David investiga todo, lo que David va a hacer para poder traer el arca. Y miren la audacia de este hombre y el deseo, el hambre por la presencia. A Moisés le fue dado medidas, distancias, alturas, formas y qué materiales tenía que usar, y hasta los hombres en los cuales el Dios colocó el Espíritu Santo para que le ayudaran a hacer su obra, el tabernáculo de Moisés. Y él, que nació mucho después de que ya el tabernáculo estaba sin funcionamiento porque Elí y sus hijos dejaron perder el arca, cómo él desea hacerle al Señor como una especie de tabernáculo, y hace un tabernáculo para él en algún lugar de su ciudad, sin cortinas, sin pilares, sin el lugar de sacrificio, sin lavacro, sin puertas ni columnas para entrar al lugar santo y menos al santísimo, y prepara todo porque él desea estar delante del Señor todos los días, en todo momento que él quiera. No como aquel sumo sacerdote que solo podía entrar una vez al año y quita todas las cortinas y todo, y para que la gente pueda apreciar cómo se puede vivir delante de la presencia y lo que Dios acepta a los que quieren ir a esa presencia. Entonces, eso es lo que vamos a narrar ahora a continuación, ¿ya? Entonces, después de que él investiga con los de la casa de Obed y con los conocedores de lo que Dios pedía para estar delante de su presencia, corrige ahora lo que él va a hacer por segundo intento para traer el arca. Y entonces comenzamos ahí con Primera de Crónicas, capítulo 15, del versículo 11, vamos hasta el 28, a ver si lo alcanzamos a leerlo, ya está ahí. Entonces David hizo llamar los sacerdotes Sadó y Abiatar, dos sacerdotes consagrados por Israel, así como funcionaba Aarón, o sea, gente con el conocimiento debido. O sea, él no lo hizo como la primera vez, que llamó a los que él pensó que podían funcionar. Esta vez ya se dio cuenta de que las cosas eran a otro nivel con Dios. Y después de hacer llamar a los sacerdotes, llamó también a los levitas, los ayudantes de los sacerdotes, para oficiar en el tabernáculo como Moisés lo había ordenado. Y entonces de los levitas llamó a Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Elied, Aminabá, y les dijo: vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas, santificaos tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado, puesto que no lo llevasteis la primera vez. El Señor nuestro Dios estalló en ira contra vosotros, ya que no le buscamos conforme a sus ordenanzas. Ok, aquí estamos viendo una segunda postura de David,
donde él ya no va a ir a buscar la presencia de Dios con los que a él le parece que es la gente que puede hacerlo, sino que ahora está llamando a los que Dios escoge para poder llevar el arca que representaba la presencia, dando a entender que Dios tiene personas señaladas para que, porque el arca era para David y el pueblo. O sea, Dios tiene personas preparadas de antemano para que cuando nos reunamos, esta gente son los que Dios ha preparado para hacer descender la presencia y para llevar la conducción de la presencia. Entonces, no podemos siempre estar colocando nuestros ojos en los que más tiempo llevan con nosotros, en los que son fieles en el servicio. No, a ti te puede llegar a tu congregación una persona nueva y a lo mejor es el contacto divino que Dios te está enviando, el cual es capaz de hacer descender la presencia en cada servicio que tú tengas. O el nosotros podemos hacer funcionar nuestras vidas para ser hacedores de la presencia. Pero profetas, si al recibir al Señor tenemos el paquete completo y no solamente tenemos a Cristo, sino al Espíritu Santo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué no fluye? ¿Por qué no fluye el Espíritu Santo de adentro para afuera? Porque Él nos fue dado para que las personas, nuestro prójimo, pueda ver la gloria de Dios cuando sale a través de nosotros. Si somos portadores de su gloria, es para que su gloria pueda fluir. Y por eso es que él le decía en Hechos 1:8, no se muevan ni se atrevan a testificar de mí hasta que no venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que manifiesta la presencia de nuestro Señor en donde tú y yo estemos. ¿Ya? Y todos, cuando la Escritura dice que nosotros somos los sacerdotes de nuestro Dios en esta tierra, somos como el sumo sacerdote que regía en aquel lugar. Ahora somos la representación del Jesús que caminó por Jerusalén, que caminó por Israel. Pues portamos la esencia del Señor. Entonces, el tema es saber si nuestro núcleo, nuestra sustancia, el contenido de nuestra vida está lleno de las cosas que el mundo manifiesta, porque son los deseos que nosotros perseguimos, o nuestro contenido, nuestra sustancia, lo que nosotros somos en sí, es la vida de Dios. Y los que nos conocen y los que no nos conocen pueden ver fluir esa gloria. Entonces, David habla que esta gente que ahora él sabe, que ya investigó, que es la gente preparada por Dios para servir, ¿en qué servir? Encargar la unción, encargar la presencia y darla a manifestar entre el pueblo de Israel, porque el tener un tabernáculo que no era como el de Moisés encerrado, sino solamente un techo y unas 4 varas sosteniendo, digo 4 varas por decir algo, pero me imagino que podría ser una columna gruesa, pero era un techo en donde el arca estaba ahí en el centro, ¿ya? No tenía cortina, no tenía capiteles, no tenía pilares ni de bronce, ni de plata, ni de oro. Era para que lo que David iba a empezar a hacer era enseñarle al pueblo de Israel
que la presencia de Dios era al alcance de todo el que la quisiera. De eso se trata y por eso es que el Señor está tan empeñado en restaurar el tabernáculo caído de David. Pero tenemos que saber cómo era el tabernáculo que David hizo, porque lo primero que él les pide es que se santifique. Él no puso un lavacro, pero eso es lo que el lavacro representa. Cuando el lavacro en el tabernáculo de Moisés caminaba, después del altar de sacrificio, los que iban a entrar al lugar santo para ministrar, no era que alguien con un jarro le lavaba los pies y las manos, no. Cada levita y cada sacerdote que quería o estaba autorizado para entrar al lugar santo, tenía que tomar un jarro y él mismo con agua limpia se tenía que lavar las manos y los pies. Y ya te he dicho que era un simbolismo de por dónde caminamos durante el día y con las manos quizás en las obras, qué cosas habíamos hecho. Era un punto de reflexión diario en qué hice hoy. ¿Hice cosas buenas o hice cosas malas? ¿Caminé por lugares que no debía caminar o caminé por lugares que Dios quería que yo caminara? Esta es la reflexión para mantener una vida santificada. Pero profeta, Jesús nos hizo perfectos y santos. Sí, si no fuera así, no serían borrados nuestros pecados, porque eso fue lo que Él hizo en la cruz. Cuando el Padre nos mira a ti y a mí, no mira a María, a Teresa, a Pablo, a Mauricio y a José el profeta. No, 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 no. Él mira a Jesucristo en nosotros. Por eso es que podemos alcanzar el favor, la gracia de Dios, porque Él no te mira en tu naturaleza y en mi naturaleza, sino que Él mira la naturaleza de su Hijo en nosotros. Ahora, de allí a que Él se manifieste como Dios a través de nosotros, ya ese es otro peso para el dólar o para el millón de dólares. Han dicho, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros no tenemos una vida consagrada a los principios de la vida del Señor, a buscarle a Él con esa reverencia, con ese respeto, sabiendo delante de quién estamos y saber que aunque no sintamos nada, estamos delante de Él, que cuando hablamos no podemos seguir hablando la misma palabrería que usamos de costumbre. Estamos delante del Dios Todopoderoso, el Dios Creador, el Dios que nos compró con su vida para que nosotros lo pudiéramos portar a Él. Porque de eso es que se trata lo que David comienza a hacer en su segunda ida para traer el arca y colocarla en ese tabernáculo que él había hecho, que es lo que nuestro Señor Jesucristo anuncia, que el Padre lo va a restaurar. Quiere decir que si el Padre lo va a restaurar, Él va a estar buscando corazones preparados para Él levantar ese tabernáculo ahí, porque Él lo va a hacer. Sí, en aquellos corazones que le permitan a Él ya no edificar tu corazón para Él, sino edificar un santuario para Él, donde Él se manifieste abiertamente como Dios de palabra y de hechos, donde nuestra fe fluya con autoridad y con poder. De eso es que se trata este segundo paso que va a hacer el rey David. Entonces ellos tienen que consagrarse y tienen que santificarse para ir a buscar el arca que representaba la presencia y traerlo
no conforme a las cosas que el mundo dicta. Porque el carro que hizo David, como el carro que los filisteos le enviaron, ese es el sistema de transporte del mundo para querer hacerlo divino. Sí, yo sé que no les gusta, pero yo no estoy para decirte lo que el mundo quiere que hagamos, sino lo que Dios desea que tú y yo como iglesia hagamos, como hijos que somos. ¿Ya? Por eso el David le dice, puesto que no lo lleváis desde la primera vez, como debía de ser, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a las ordenanzas. ¿Ya? O sea, en la primera vez, David escogió lo que él creyó que le parecía, con los que él tenía más afinidad, pero no consultó con el Señor y lo que el Señor quería recibir, de quienes el Señor había preparado corazones para que lo pudieran transportar. En el día de hoy es los corazones en que Dios ha preparado, que tienen hambre de una presencia no por allá tan lejos que no nos damos cuenta ni que la tenemos, sino una presencia palpable, tocable, visible a los ojos de todo el mundo, que todos puedan sentir ese quebrantamiento cuando tú estás delante de la santidad de Dios, ese temblor, ese temor reverente de que, wow, espérate, estoy delante del Señor, oh Padre, perdóname que he hecho esto y lo otro. Hermano, somos imperfectos, pero delante de la presencia y para recibir de ella, nosotros tenemos que santificar nuestro diario vivir, cambiar esa rutina de oraciones, de siempre pedir por lo mismo. Ya comencemos a pedirlo a Él, porque teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Por eso Obededón fructificó y abundó en todo, porque lo buscó a Él. Pero mis hermanos, no avanzamos sino 2 versículos, 3, me parece. Pero el miércoles seguimos, esto se pone cada vez mejor. Y lo que se trata del Espíritu en esta enseñanza es que tengamos esa hambre desbordante por insistir en dejar de estar disfrazados de espirituales cuando tenemos una vida más carnal que espiritual. Sí, analiza tu vida a ver cuáles han sido los principios que tú has perseguido y las cosas del sistema que siempre perseguiste, y mira a ver si perseguiste en todos esos años o en ese tiempo o aún en el día de hoy la presencia de Dios, que te desbordara, que fluyera de ti como ríos. De eso es que se trata. Desafíate a ti mismo. ¿Qué te importa lo que la gente diga? Tú no puedes vivir más por lo que la gente dice, ni aparentando ser el ungido, cuando tú mismo sabes que fallas, que no lo alcanzas. Pero eso era en tu fuerza, porque el Espíritu Santo está para ayudarnos a llevar a la presencia. No es sino clamar, pedir, cosas que tal vez nunca hemos hecho o que alguna vez en la vida hicimos y luego nos fuimos agarrando y aferrando, y cuando nos dimos cuenta estábamos encadenados por los deseos que todos desean, que son iguales a los que no conocen del Señor. Pero el Hijo lo que quiere es estar con su Padre. Si el anhelo más ardiente de tu corazón son las cosas materiales, me parece que vas a ser nieto, porque a hijo no llegas. Un hijo de Dios lo que más desea es vivir en la presencia de su Padre. Que pueda decir abiertamente, vengo y hablar con papá, como hacía Pablo en sus cartas.
Hoy estuve delante de mi Padre, rodilla en tierra, rogando por todos ustedes para que mi Señor les abra los ojos y ustedes puedan ver la maravillosa sabiduría de su misericordia, de su gracia y sean llenos del conocimiento de la verdad. ¡Oh! Ese Pablo escribe unas cosas que lo estremecen a uno. Cuando uno la lee detalladamente se da cuenta cuán lejos está de lo que ellos perseguían. ¿Y qué diferencia entre lo que ellos buscaban y lo que nosotros buscamos o lo que nos enseñaron en los púlpitos a que debíamos buscar? Y yo sé que mi Dios bendice, porque Obed fue bendecido. De pronto todas sus cabras, sus chivas, sus vacas, sus bueyes, sus cultivos, todo estaba frutificado, porque eso es lo que habló el Señor Jesús en Mateo 6, del 30 en adelante. Pero mis hermanos, se me terminó el tiempo, pero garantizado que el miércoles seguiremos. Y de aquí para adelante vamos a hablar de cómo David restauró la presencia permanente para su vida y cómo la mayoría de los salmos fueron escritos, los de él y los que hombres que él puso allí, fueron escritos en ese tabernáculo que el Señor quiere restaurar. Bueno, mis hermanos, que el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, que el Espíritu Santo les ilumine sobre la palabra y que el hambre de Dios en ustedes sea tan feroz que antes yo los tenga que escuchar para aprender de ustedes. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amén y amén.